Segunda charla de viaje a La Coruña. Hemos visto que en la primera nos acercábamos a la ciudad hasta llegar al inicio de Linares Rivas, donde ya contemplábamos la gran ciudad. Ahora empezamos desde el origen de la ciudad, desde el castro antiguo. Fijaros, en lo que es el casco histórico de la ciudad vieja o la ciudad alta, tenemos un conjunto en el cual yo veo claramente el castro original, que si os fijáis, así podéis aprender para detectar en los planos de ciudades la evolución de las mismas. Fijaros cómo se detecta clarísimamente una forma circular, ¿ves?, que pasa delante de Santa María, sigue por la calle Santo Domingo hasta llegar a Santo Domingo. Probablemente esta línea seguiría por dentro del convento de Santo Domingo, alcanzaría las Bárbaras y volvería aquí atravesando la calle Herrerías hasta llegar de nuevo a la plaza de Santa María. Es decir, fijaros que sería un pequeñito óvalo. Esto, sin ninguna duda, en mi opinión, es el castro anterior a la llegada de Roma, como lo vamos a ver. Y luego fijaros que a los pies del castro, lo veremos en la siguiente lección, aparece una ciudad claramente geométrica, muy diferente al castro, y que no retoma ninguna de las calles del castro. Lo vamos a ver muy bien después. Es decir, si nos centramos en el castro, fijaros que se podría decir que este óvalo se detecta perfectamente, como veis. También incluso alguien podría decir, bueno, quizá existe en la marca, la señalización de esta, un antiguo círculo, se nota quizá, pero bueno, son hipótesis, ¿no? Un antiguo óvalo más pequeño que lo marcaría esta alineación de la plaza de Santo Domingo. Bueno, son hipótesis. Lo que está clarísimo es la presencia de este óvalo en la muralla. Fijaros también en una cosa muy importante. Esto os servirá para otros temas, que es, fijaros que ninguna de estas calles, ¿ves?, excepto esta, la calle San Francisco, tiene continuidad en la ciudad que vino después. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este pequeño óvalo no tenía puertas aquí, ¿veis? Ningún camino las sigue, no coinciden con nada de ello, y sí que tiene un camino aquí, que un camino que pasaba delante del convento de Santo Domingo y que en mi opinión era un camino alto que llevaba por la calle Panaderas y luego seguía por San Andrés. Esto es muy importante, porque esta ciudad aparentemente tenía solo una puerta, estaba aquí, la puerta de Aires, delante de Santa María, y en todo caso, aquí probablemente no tenía puerta, es para defender un castro, cuantas menos puertas mejor. Quizá luego en un futuro apareciera este otro camino, hacia San Francisco, pero yo creo que en origen no tenía más salida que esta. Un camino que se dirigiría hacia Panaderas San Andrés, o que quizá también, por lo que luego fue la calle de las Damas, bajaba hacia la ensenada del antiguo puerto. Fijaros que esta va a ser nuestra central. Encontramos la puerta de Aires. Una sensación indefinible detecta que esta fue una antigua puerta de la ciudad. Hay una gran casa en la derecha, parece que fue un torreón, en su carácter defensivo aún se nota, que tuvo algo adosado, se nota que aún es muralla. Y luego tenemos la bellísima casa colonial de la izquierda, con un levante quizá excesivo. Fijaros que es un frente muy bonito de la ciudad, con distintas épocas en su arquitectura, y que es un rincón muy hermoso y que no está nada valorado por la urbanización y por el asfalto. Esta fue la primitiva puerta de la ciudad, una de las más importantes, porque va a marcar la calle futuro de San Andrés, va a marcar una de las importantes direcciones de la ciudad. Y quizá marque también la calle de las Damas, que acabará marcando las calles de la ciudad baja. Faltaría probablemente algo, un monumento, una fuente, algo que señale que esta fue la puerta de la ciudad original de La Coruña, de su antiguo castro. Fijaros, aquí se detecta un elemento defensivo muy bonito
Y aquí, sin embargo, frente a este mundo más medieval, más cerrado, parece una preciosa casa colonial con unos bellísimos miradores. Un levante, como veis, excesivo. Pero bueno, es un rincón muy bonito, muy atractivo, y como veis no está para nada trabajado ni valorado. Aquí se ve mejor esta casa tan bonita. Aquí empezamos a ver ya la maravillosa arquitectura de La Coruña, una arquitectura excepcional en España por el hallazgo que tiene del mirador, que es una de las joyas de la arquitectura española. En unas charlas que hice sobre la ciudad ya dije que el mirador es un invento español, no existen en otros países de Europa. Hay quien dice que nace en la América hispana, otros dicen que nace en la cornisa cantábrica, otros dicen que nace en Cádiz, que su origen eran los camarotes de los antiguos galeones, pero lo cierto es que en La Coruña está realmente es la pieza más emblemática que mejor ha definido la arquitectura de la ciudad. Fijaros cómo de aquí, de la Puerta de Aires, va a bajar una calle que va a marcar el límite de la vieja ciudad y que marcará también el límite de la ciudad romana. Como veis, estaba en un punto muy alto y va descendiendo hacia la zona de María Pita, hacia el puerto antiguo. Al lado, a la izquierda, tenemos una antigua escuela que realmente fue muy desafortunada. Lo vamos a ver porque rompió la trama. No sabemos qué era lo que había ahí, si había un solar vacío, si había casas, si había un antiguo convento, no lo sé. Pero lo cierto es que creó una alineación que rompió la trama de la calle. Claro, es una calle muy bonita, donde este elemento rompió la antigua alineación y creó un frente pues muy poco afortunado. Pienso que en casos así, cuando uno tiene que rehabilitar un casco, es muy posible que pueda volverse a plantear la parcelación para volver a construir viviendas en todo este punto, porque es un punto muy importante, muy singular, para densificar el casco. Aquí veis la preciosa casa colonial, una bellísima casa, define el borde de la ciudad. ¿Veis cómo ya se degrada mucho? Fuera de la ciudad se empieza a degradar la arquitectura. Fijaros que aquí vamos siguiendo el límite de la vieja ciudad, aunque hemos visto que la muralla del castro probablemente iba por dentro de esta manzana, como hemos visto. Vimos que, así como tuvimos mala suerte con las escuelas que habían alterado toda esta zona, esta calle Herrerías y su borde de muralla también tuvo mala suerte. Ha sido muy alterada por construcciones sin valor. Y pienso, ¿qué había aquí para darse este vacío tan poco valorado? Huertos de las casas, un convento. Todo indica, en esta pequeña entrada que hay aquí, se nota dónde acababa el castro antiguo y cómo la muralla giraría por dentro de la manzana hacia la travesía de Puerta de Aires, Zapatería y Santo Domingo, como hemos explicado. Pero veis, no ha tenido suerte la ciudad en este borde de la misma. Y pronto vamos llegando a la muralla y es asombroso que aparezca ante nosotros la muralla. Esto siempre me asombró desde que conocí La Coruña. La muralla del viejo castro está ante nuestros ojos. Por supuesto, muy alterada, muy variada, pero está aquí el origen de la ciudad, la primera Coruña, la que vieron los romanos cuando llegaron hasta aquí y se dieron cuenta del emplazamiento maravilloso de la ciudad. Y la tenemos. Veis que está muy alterada, con muros de otras antiguas construcciones, pero es la antigua ciudad de La Coruña, el antiguo castro. Como veis, no está muy valorada todo este entorno, que se merecería un mejor tratamiento. Aquí ya tenemos. Probablemente aún se note como a partir de aquí giraba, como he dicho, hacia el interior. Luego vemos como en todas las ciudades antiguas ese óvalo original o círculo es poco a poco rellenado con manzanas que ya llamo de aluvión, que van completándolo y que a veces duplican la población del antiguo castro. Lo veremos muy bien enseguida. Se percibe perfectamente los dos extremos donde la muralla giraba, tanto en el convento de Santo Domingo como acabadas las Bárbaras, y cómo fueron ampliadas poco a poco con manzanas de aluvión. Probablemente un torreón señalaría el punto de contacto de Santo Domingo con las Bárbaras y aquí también. ¿Veis?
aquí creo yo que la muralla del Castro se empezaría a entrar dentro del convento de Santo Domingo para girar hacia la calle Santo Domingo y formar el óvalo. Este habría un punto de contacto. Ahí, como veis. Aquí tenemos Santo Domingo. Fijarosla. Realmente me asombra, aunque realmente es un aparcamiento lo que tiene alrededor, pero que se haya conservado esto, como veis, aún es merecedor de un tratamiento mucho mejor, de iluminación, de retirar elementos, de adecuar la urbanización a este entorno tan impresionante. Pero no me deja de emocionar pensar que este es el primitivo castro de la ciudad. Aquí giramos hacia la preciosa maestranza. Luego hablar la lección del entorno de la ciudad histórica, hablaremos de la maestranza. Giro, el emplazamiento y realmente es bellísimo, es el punto más alto de esta pequeña ciudad Acrópolis. Y ahora vamos a acceder, estas son unas casitas racionalistas que vamos a descubrir muchísimas en La Coruña, que es un conjunto que ha conservado todo a altura, un conjunto realmente cuidado, que va a definir en torno a ese pequeño origen. Como digo, es asombroso que aún tengamos, que se haya conservado el origen de la ciudad desde hace 3000 años. En muchas ciudades de España y de Europa, esa ciudad original ahora es un cementerio, una colina con una ermita, un bosque de pinos. Se ha perdido un antiguo castillo. Esa es la evolución de estos primitivos castros. Pero aquí, asombrosamente, sigue vivo el castro, sigue viviendo gente en ella, habitado, incluso hay monjitas que rezan por la ciudad y por nosotros. Es un verdadero milagro que no haya sufrido daños excesivos y que estos daños puedan ser reparados. Fijaros que los daños, hemos visto las escuelitas, una actuación nueva que veremos, alguna construcción nueva. Fijaros que era un castro solitario frente al océano. Era realmente una situación excepcional. Este es el origen de La Coruña. De ahí saldrían los caminos, el que creo que luego iba a la calle Panaderas y luego el que bajaba hacia la plaza, zona del Parrote, zona de la plaza María Pita. Aquí tenemos un elemento muy singular, que es una especie de espolón del casco, que es el jardín de John Moore, jardín de San Carlos, donde estuvo el Alcázar Real. Siempre donde estuvo el Alcázar Real, luego Polvorín, puede indicar normalmente una fortaleza, anterior quizá al castro, un faro incluso, un punto singular. Como veremos, esto va a definir un apéndice. Y ahora fijaros lo que hemos comentado antes en la fotografía. Se detecta perfectamente el viejo castro y donde la muralla ha desaparecido. Sus límites son clarísimos, fijaros. Zapatería y Santo Domingo. Perfecto, como lo hemos visto. También el muro de la Maestranza, parte. La plaza de Santa María y la plaza de Santo Domingo. Quizá, hemos dicho antes, y quizá hasta existió un castro menor señalado por la calle de Cortaduría, pero es demasiado avanzar, y sería concéntrico. Pero está claro, fijaros que luego el cristianismo, aquí os he marcado, donde desapareció la muralla y donde se mantuvo en los frentes de casas. La travesía Puerta de Aires y la salida del castro por Puerta de Aires. Fijaros que luego el cristianismo lo que hizo fue cristianizar este primitivo castro con Santa María, que era un poquito más pequeña que la actual, y con la orientación del cristianismo hacia el sol naciente, el ábside. Muchas veces esta orientación de las iglesias detecta si el trazado de la ciudad es anterior al cristianismo, ¿no? Aquí, en cierta manera, se ha adaptado un poquito, pero aún se nota un giro y mucho más se notará en Santiago, perdón. Es decir, como el cristianismo ocupó probablemente el centro del castro, quizá había un pequeño templo, y tomó la dirección del este y cristianizó el castro, y probablemente también reparceló zonas del castro. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estuvo el corazón del castro? Yo creo que tuvo que estar o bien en la zona de la plaza de Santa Bárbara, o en la zona tras los ábsides de Santa María, en el cruce con la calle Sinagoga, Santa María. Aquí tuvo que estar el corazón de ese castro.
Quizá, pensamos, quizá solo tuvo una plaza, que fue la Plaza de Aires, pues, bueno, perdón, digo que solo tuvo la Puerta de Aires, como he dicho antes, porque no se detecta ningún calle que vaya a enlazar con las calles del Castro, ningún camino que haya dejado marca en el Castro. Quizá, eh, fijaros que la calle Santiago, que luego es la calle de travesía de Zapatería, no señala ninguna influencia en el Castro, por lo cual es una calle nueva. Luego vamos a ver, fijaros cómo la trama de la nueva ciudad que se fundó aquí, en mi opinión, romana, es muy diferente a la trama de la ciudad geomórfica, de la ciudad oval del Castro. Aquí se nota una civilización distinta y cuando veamos las fotografías vamos a notar cómo choca esta geometría romana, cómo choca con la curvatura del Castro gallego existente antes. Y ahora, fijaros, ahora os voy a mostrar cómo frente a este óvalo va a aparecer en la zona del Alcázar Real, donde probablemente hubo un faro o una fortaleza que protegía de los ataques desde el mar. Quizá fue incluso un castro anterior a este. Eso, en muchas ciudades españolas hemos encontrado la presencia de un castro y de un castro menor que luego acabó siendo el castillo y esto acaba siendo la aldea o el pueblo. Es decir, esa duplicidad a veces de una fortaleza más fuerte que a veces están muy cerca, una u otra, esa Acrópolis a veces en Córdoba, por ejemplo, está dentro, casi en uno de los bordes de la ciudad. En otras muchas ciudades esa fortaleza pasó a ser un castillo, aquí también. Aquí fue el Alcázar Real, luego el Polvorín, que una explosión le hizo desaparecer. Entonces fijaros cómo este acabó generando un camino que llevaba hasta las puertas de ese alcázar y que acabó generando esta calle y luego un atajo hacia la calle San Francisco. Cuando ya se funda el convento, probablemente este camino cobra más importancia que este, que era el camino original. Pero como veis, no afecta en absoluto al Castro, con lo cual debe ser, este barrio es sin duda un barrio medieval posterior al, al Castro, sin ninguna duda. Aquí lo llamó el enigma del Palacio Real. Siempre me preguntó si en los jardines de St. John Moore existió una acrópolis del Castro, es decir, como un punto último del refugio, o quizá un faro, quizá puede ser también a veces Roma hace sus campamentos, pero crea a veces fortines en puntos más expuestos, más altos. Luego fue el Palacio Real. En muchas ciudades españolas hemos visto que el Palacio Real coincide con lo que fue el pretorio romano, es la residencia del gobernador romano. Pero el pretorio suele estar ligado a la ciudad romana en uno de sus centros del lado más débil, suele tener ahí la fortaleza. Así pasa en muchas ciudades, pasa en Palma, pasa en Barcelona, pasa en muchas ciudades romanas. En otras es posible que los romanos adaptaran una fortaleza anterior indígena para traer su acrópolis, su fortín. Pero en este caso no creo que esto fuera el pretorio de Roma. Sin duda, debió ser algo importante, pues acabó generando, como vemos, una pequeña ciudad medieval, un pequeño arrabal muy importante de la ciudad. Podríamos decir que ya, luego lo vamos a ver, tenemos este otro elemento, y luego va a aparecer la ciudad romana. Fijaros el arrabal hacia el Palacio Real. Como fijaros, os que he comentado antes, como estas pequeñas ciudades, que son muy pequeñas en origen, pero sus arrabales, es decir, las manzanas que se van pegando a ellas, acaban a veces duplicando, triplicando la población. Es decir, que al final la muralla se va adaptando a esos arrabales, ampliándose y acaba adquiriendo cada vez mayores dimensiones. Fijaros que el camino hacia la fortaleza, aparece una calle que primero sorteó manzanas de arrabal. Fijaros que estas manzanas para nada detectan que aquí hubiera un camino, con lo cual son anteriores a la creación de este pequeño barrio. ¿Veis? No miran a esa calle, con lo cual se produjo una ruptura aquí, la pérdida de una manzana, que es decir, que estas rodeaban a este núcleo y se ve que no había ningún camino de salida. Son manzanas de arrabal, que llamo yo. Y luego esta calle Tinajas, que iba al antiguo Palacio Real, luego perdió fuerza y buscó un atajo para salir a la calle San Francisco. Eso quiere decir que primero estaba esta calle y luego se creó la calle San Francisco.
con lo cual esta tiene que ser anterior probablemente a la fundación del convento de San Francisco. El caso es que al final va a formar una gran, importante arrabal que va a influir mucho en la forma de la ciudad, como veis, ¿no? Están generando dos ciudades en este punto alto de la ciudad. Aquí tenéis ese antigua Acrópolis real, que fue un faro, un fortín, que defendía el castro desde el lado del mar. Aquí lo tenéis, como va bordeando. Fijaros que todo ese lienzo que aparece allí va a ser ya la ciudad romana, y aquí en lo alto va a quedar la antigua ciudad. Aquí está la preciosa puerta de la antigua iglesita de San Andrés. Y este, como veis, sigue un lienzo que probablemente es una fortaleza muy antigua, tan antigua como el castro, al que acabó uniéndose. Y aquí, como veis, volvemos a mostraros lo que era la primitiva ciudad. Y ahora vamos a recorrer poco a poco todo este espacio. Fijaros, si entramos por San Francisco a la plaza de Santo Domingo, como veis, yo creo que por aquí irá la vieja muralla. Fijaros cómo gira, cómo va girando, que estaría en la antigua muralla del castro, rodeando una pequeña ronda. ¿Veis? Va girando. Fijaros que ya empieza a aparecer una trama ortogonal, es decir, ortogonal es en forma de 90 grados, que pertenece a la siguiente fundación, que va a ser una fundación romana. Fijaros estas calles, la calle del Príncipe, que no tiene nada que ver con esta calle de Santo Domingo que sigue la curvatura. Estas ya son calles que siguen otra geometría, otra civilización. ¿Veis? Aquí estamos girando. Fijaros qué giro tan perfecto, como demuestra que aquí venía la muralla del castro. Fijaros, y aparecen estas bellísimas casas de La Coruña, realmente un hallazgo, una preciosidad de contraste de los muros lisos de granito, con las carpinterías a paño y luego el asombro de los miradores. Fijaros, aquí sigue la calle Santo Domingo, sigue la curvatura. Aquí vamos viendo aparecer calles que no tienen relación con el castro porque es una fundación diferente. Aquí tenéis, se ve perfectamente la curvatura y estas preciosas casas. Como veis, ha habido pequeñas alteraciones, pero bueno, en general el casco, excepto algunas nuevas actuaciones, se mantiene muy bien. Fijaros qué precioso secuencia. Frente a una trama romana recta aparece esta curvatura. La calle Zapatería, fijaros, preciosa. Aquí veis de nuevo la aparición de las calles romanas. ¿Veis? Que forman manzanas esencialmente cuadradas, como pasa, ¿no? Nada que ver con las manzanas del castro. Aquí vemos, asciende la muralla del castro, que se va dirigiendo ya hacia Santa María, que hay unas preciosas casas, toda esta secuencia, hasta llegar a la casa de Córnide, una casa neoclásica, donde acabaría. Aquí aparece el gobierno militar, que forma parte ya de la trama de la otra ciudad. Por aquí vendría la muralla de este primitivo castro, que cruzaría bajo la plaza y giraría hacia la calle Herrerías. Y estas manzanas se fueron formando como manzanas de arrabal en la salida del camino. ¿Veis? Aquí, esta es ya la plaza de Santa María. Esta es una nueva actuación que derribó una serie de casas muy bonitas que había aquí. También estas actuaciones hacen daño al casco, pero bueno. Aquí, como veis, acabaría el castro y empieza la trama de la ciudad romana que vamos a ver luego. ¿Veis? No tiene nada que ver estas calles del campamento romano con las. Y estamos en Santa María, que realmente es el corazón del castro. Sigue siendo el corazón de esta primitiva ciudad. Fue cristianizada, se creó quizá donde había un pequeño templo o santuario del castro, se crea esta preciosa iglesita, mucho más pequeña, su crucero, su plaza, y que fue probablemente el espacio público de esta ciudad. Fijaros,
precioso conjunto. Esta ha sido más dañina, la casa donde había nacido Menéndez Pidal. Había una serie de casas muy bonitas también, casas de miradores. Claro, es que es un lugar encantador. Hemos visto el origen, hemos dicho que es asombroso, que lo hayamos conservado. En otras ciudades también a veces los conventos ocuparon tantas manzanas que han hecho desaparecer la trama, edificios nuevos. Aquí, por fortuna, se ha mantenido muy bien. Aquí lo tenéis, el óvalo que os marcaba. Y fijaros que ahora salimos por esta calle, ahí se ve la ampliación y están las antiguas torres de Santa María, una iglesia muy bonita, la colegiata. Por aquí salía el camino antiguo, la Puerta de Aires, que ha conservado casas muy atractivas. Santa María, como digo, es el espacio más emblemático y sigue teniendo una gran belleza con su crucero, su plaza. Fijaros, esta es la salida, ¿veis? Esta es la casa fortaleza que veíamos antes, la plaza que exigíamos que tenga una urbanización un poco más digna. Y fijaros como aquí ha habido actuaciones nuevas que son muy interesantes porque están hechas con mucho cariño, ¿no? Al final es una reinterpretación moderna del mirador. Fijaros qué delicadeza en esta restauración. En estas charlas quiero también mostraros cómo a veces la arquitectura moderna hay que saber entenderla y al final donde hay interés y cariño, pues al final es una arquitectura que se integra perfectamente, aunque no muestre la carpintería, veis, es una arquitectura de una gran delicadeza, muy bonita, fijaros, tenéis qué conjunto tan bonito se ha formado aquí de esta salida de la vieja ciudad. Una maravilla realmente esta ciudad, el contraste entre el granito, el blanco de los miradores, es una ciudad bellísima. Creo que hay pocas ciudades de Europa tan bonitas como La Coruña en el momento en que es respetada su arquitectura tradicional, incluso cuando la arquitectura moderna recupera elementos como es el mirador, la galería. Ahí tenéis otra actuación, también moderna y también muy interesante, de reinterpretación del mirador. ¿Veis? O la arquitectura moderna puede perfectamente integrarse en la arquitectura antigua. Aquí la tenéis. Quizá el color es menos afortunado en sus carpinterías, pero bueno, al final es una reinterpretación del mirador. Y más triste la planta baja, pero es una reinterpretación y al final pues da riqueza a la ciudad. Perfectamente la asume. Fijaros, sin embargo, cómo esta arquitectura rompe totalmente el ritmo, la alineación. Por eso proponíamos que frente a este frente tan precioso de casas, algún día poder reparcelar de nuevo y recuperar la densidad de población. Aquí es curioso porque aparecen una serie de colores que no son normales en La Coruña, que recuerdan más otras zonas del Cantábrico, del País Vasco. Y aquí seguimos rodeando. Esta sería como una especie de ronda interior del castro que va entre la muralla. Casi todos los castros hay la muralla y luego hay una ronda interior con una manzana que forma realmente la muralla. Como veis, también aquí se ha conservado muy bien. Aquí está el otro de los cruceros de las Bárbaras, la Plaza Santa Bárbara. Ya tendríamos dos cruceros, luego vamos a hablar de los cruceros. Y aquí tenemos la calle Santa María. Probablemente por aquí estuvo el corazón del castro, ¿no? El punto en que llegaban las calles que bajan con la zona de atrás de Santa María. Fijaros también qué calle más atractiva. Y este es el borde, la Plaza Santo Domingo, el borde donde vendría esa calle que rodeaba la muralla, y donde creemos que tiene que estar en diagonal la antigua muralla del castro. Fijaros la calle Sinagoga, calle muy bonita, que asciende. Aquí hay una parcelación que probablemente sea posterior a las antiguas parcelaciones del castro, porque son parcelaciones medievales más rectas, pero bueno, que al final logran esa densidad y esa categoría, aunque hay arquitecturas más pobres, como esta la de la derecha, bueno, fijaros qué secuencia tan preciosa de miradores hacia Santa María. Tenemos este ábside maravilloso románico y esa otra gran casa restaurada. Poco a poco el casco va teniendo unas arquitecturas más delicadas, con más cuidado, que recuperan la idea del mirador. Fijaros, ¿no? Esta es la actuación que decíamos que era un poco más dañina, que sustituyó varias pequeñas casitas por un único bloque
que aun siendo digno, pues no tiene la gracia de las antiguas construcciones. Probablemente por aquí esté el corazón del viejo castro. Fijaros. Vamos hacia otra dirección. Esta belleza de los miradores oteando en los pisos altos, recibiendo la luz de la tarde, es una preciosidad. Creemos que este casco tendría que ser realmente patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque es una delicia. Y volvemos a acabar en Santa María. Aquí tenéis un pequeño dibujo donde veis antes de la ampliación, como tenía dos torres, un claustro de entrada, esto sí que existían porches en varias de las calles del casco, se sabe perfectamente cuáles eran. Y aquí acabamos con Santa María. Ahora hemos hablado del crucero, del viejo castro, de la primitiva Coruña. Fijaros que hablando de los cruceros, es muy interesante, porque tendríamos el de Santa María, tendríamos el de las Bárbaras, tendríamos el de Santiago. Creo que tuvo que haber uno aquí en la salida de la ciudad, hacia la zona de Panaderas. Tenemos otro sobre la muralla, en la zona del Hotel Finisterre. Tendríamos otro sin duda delante de San Francisco, quizás sea el que está en la nueva iglesia de San Francisco trasladada, tiene su crucero. Tenemos otro en San Jorge, tenemos otro en San Andrés, tenemos otro en San Nicolás, habría otro en el primitivo San Jorge, probablemente habría otro aquí en la Puerta Real, y tendríamos otro donde está el obelisco, tendríamos otro en Santa Catalina, la zona de Santa Catalina, tenemos otro en Santa Lucía. Es un tema muy bonito, la sucesión de cruceros que en las iglesias nuevas, en San Francisco Javier, o por ejemplo el crucero de hierro, en la iglesia de la Resurrección, en Las Flores, o en el Viña, Carracedo, Santa María de Oza, todas las parroquias tenían su crucero. Pues es muy bonito. También el Parque Margarita. Es muy bonito la idea de los cruceros. Y aquí fijaros que hemos calculado unos 30 realmente cruceros en el entorno de la ciudad de La Coruña. Y fijaros otro tema muy bonito, con esto acabamos, que es, fijaros que se ha formado en la Plaza de Santa María un atrio, donde estaría probablemente también el primitivo mercado del Castro. Fijaros que luego vamos a ver, con la ciudad romana se va a crear otra parroquia, que es la de Santiago, pero es decir, existe ya una duplicidad, el Castro original y la ciudad romana, uno Santa María, femenino, a otro Santiago, masculino. Pues bien, fijaros que esa duplicidad se va a repetir cuando se cree la ciudad medieval, con dos iglesias, probablemente iglesias fortaleza, que defendían los bordes de la ciudad, con San Nicolás y con San Jorge, donde está el teatro actual, ¿no? de Rosalía. Es decir, que hay una continuidad de esa duplicidad de parroquias, duplicidad de atrios, duplicidad de mercados, duplicidad de vida, que luego, en mi opinión, seguirá por la calle Real, y en competencia con la calle Real seguirá San Andrés, que sería heredero de la salida por Panaderas de Santa María. Pero fijaros que en el ensanche se va a producir el mismo contraste. Va a estar la Plaza Pontevedra, muy vital, la Plaza de Orense, quizá más aristocrática, y de aquí saldrá al final la calle de Alfonso Molina, Linares Rivas, Alfonso Molina, donde se creará también un mercado, un centro comercial de Cuatro Caminos, del centro comercial en torno al Coliseo, la Puerta de la Coruña. Y aquí también va a seguir la vía de Arteixo en Finisterre, creando también otro centro comercial en Marinera. Es decir, que todo el rato hay dos Coruñas que se van, y que ya desde el primitivo Castro vamos a detectar cómo marca una de las direcciones, la va a marcar el primitivo Castro, con esa Santa María que mira hacia el oeste, hacia la Puerta de Aires, y que va a marcar gran parte de la vida de La Coruña. Aquí lo tenéis, en mi opinión, aquí saldría el camino, Puerta de Aires, aquí estaría el convento de Santo Domingo, tenía que estar cerca del camino, con lo cual el camino, en vez de bajar, seguía por la calle Panaderas para ir bajando y luego hacia San Andrés. Aunque también posiblemente acabaría bajando un camino a la que ahora vamos a ver, que es la ciudad romana. Muchas gracias.